tardes, sean bienvenidos a este evento que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas tenemos el honor de presentar. Sean bienvenidos la audiencia que nos acompañe por la vía remota, sea bienvenido el maestro Ávila, quien es el autor de este libro que se presenta el día de hoy, Estructura Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, el mandato de las asambleas comunitarias. Y sean bienvenidos los señores consejeros, los que se encuentran aquí en la mesa, que son los integrantes de la Comisión Temporal de Inclusión de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la señorita secretaria ejecutiva y demás personal que nos acompaña de manera presencial, los consejeros, el consejero Marco Iván, el consejero Juan Manuel Ramírez, que también están aquí acompañándonos en este evento. El 8 de octubre del 2019, el Colegio de San Luis y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana suscribieron un convenio de colaboración para apoyar mutuamente en la realización de actividades para promover el conocimiento y la cultura cívico-democrática. Tenemos como antecedente de estos trabajos con el Colegio de San Luis en el ámbito particular del conocimiento de las dinámicas de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Una sentencia de 2018, concluyendo el proceso anterior de 2018, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a este consejo, al CEPAC, para realizar estudios concernientes e implementar acciones afirmativas en materia indígena para el registro de candidaturas a diputaciones locales. De ahí surge la búsqueda de los especialistas en este tema tan particular. El objetivo era llegar a la nueva ley electoral con una propuesta para lograr una mayor representatividad de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Luego entonces buscamos al COLSAN, al Colegio de San Luis, y al Instituto de Desarrollo de Pueblos Indígenas, así se llamaba entonces, en el 2018, luego creo que sufrió algún cambio en el nombre, para analizar la forma de comprobar la autoadscripción calificada. Ya en el 2018, en el Instituto Nacional Electoral para Diputaciones Federales, se había hablado y se habían configurado distritos federales de indígenas, ¿no? Y a los que se les pedía comprobar la autoadscripción calificada. Hubo, pues, la autoadscripción, como lo establece la Constitución, es una autoadscripción libre, y se estaba pidiendo una que fuera calificada. De estas pláticas con el COLSAN y con el INDEPI, donde el doctor nos expuso todo su conocimiento, es una de las personas que en la República Mexicana conoce el tema de mejor forma y con mayor profundidad, y en especial el caso de San Luis Potosí. Empezamos a buscar cómo podríamos determinar esa autoadscripción calificada a través del vínculo con las personas o de los que intentaban tener una candidatura con estas características con su propia comunidad. Por eso realizamos estas mesas de trabajo
en las cuales el maestro nos compartió el material de trabajo que se presenta hoy en este libro que nos ocupa, ¿sí? El material íntegramente desde la autoría del maestro Ávila, quien lo compartió para su publicación por parte del CEPAC a través de este convenio del que les estoy hablando. Estos estudios nos permitieron llegar, junto con el Congreso, a plantear algunas preguntas para la consulta indígena en diciembre de 2019. Se inició de 2019 para llevar a cabo la consulta en el 2020. La pandemia que inició el paro de actividades el 17 de marzo de 2020 impidió que se llevara a cabo esta consulta, ¿sí? Y bueno, y que se incorporaran los resultados en la ley electoral que aplicaría en el proceso electoral 2020-2021. Sin embargo, en esa ley electoral que en el 2020 deja al Consejo Estatal Electoral determinar lineamientos que permitan lograr una representatividad más efectiva en los órganos de autoridad municipales y de las diputaciones locales. Esa ley nos dice que sigamos haciéndolo, se hicieron varios esfuerzos de lineamientos, sin embargo la ausencia de una consulta fue parte de lo que invalidó la ley electoral y nos quedamos con unos lineamientos que fueron muy similares a los lineamientos que se aplicaron en los procesos electorales anteriores. Es para mí un honor estar presente en este encuentro donde se comparte el material de la máxima importancia para el conocimiento de los procesos de integración y de toma de decisiones, valga la redundancia, de las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Este documento seguramente permitirá avanzar en las propuestas para una mayor representatividad. En San Luis Potosí estamos muy avanzados en la materia, tenemos el artículo 9 de la Constitución, la ley reglamentaria del artículo 9 de la Constitución, un órgano estatal que se dedica a hacer estos estudios, una ley de consulta indígena y bueno, y expertos en la materia. Hay estados con mayor presencia de estos grupos que no cuentan ni con esta legislación ni con un material tan valioso como el que hoy nos presenta el maestro Ávila, que hace un recorrido sobre cómo estos mecanismos difieren de uno a otro grupo y los identifica. Creo que esto será un material sumamente valioso, y sí lo repito, y no lo podrán desconocer o dejar de lado para la toma de decisiones, no deberán hacerlo, ¿sí? Creo que hay que respetar, debemos respetar en todo lo que vale los usos y costumbres ancestrales y que ellos nos demuestran a nosotros cómo se hace la verdadera democracia, cómo se hace la consulta en los grupos más focalizados que hay de barrios, localidades, sus asambleas, su forma de organización. Yo le agradezco mucho, maestro, de verdad, su participación y habernos aportado este material tan valioso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura, por tu mensaje de bienvenida. A continuación,
Me voy a permitir hacer algunos brevísimos comentarios acerca de este libro, únicamente como preámbulo para disponernos a escuchar al maestro Ávila en la presentación del texto que generosamente nos comparte y que desde el día de hoy ya va a estar disponible en la página del CEPAC para la descarga gratuita y para su consulta y su lectura. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, al reconocerse como garante del acceso a los derechos político-electorales de todas las personas sin discriminación, y especialmente a través del liderazgo de nuestra presidenta, ha impulsado una estrategia institucional de construcción, pero sobre todo de reconstrucción de nuestros saberes acerca de los pueblos, las comunidades y las personas indígenas del Estado. En este sentido, este trabajo que se presenta el día de hoy es sumamente importante para documentar el conocimiento que se ha construido y que se han dado al interior de sí mismas las comunidades indígenas de nuestro Estado. Este libro, Estructura, Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, el mandato de las asambleas comunitarias, da cuenta de cómo las comunidades indígenas, más allá del folclore, más allá de las tradiciones y de todas estas expresiones culturales con las que convivimos de cotidiano, son únicamente la envoltura de un complejo sistema de organización ciudadana, pero también de índole política. Organización dinámica, flexible, confiable y que constituye una de las formas más perfeccionadas de la participación ciudadana. Por supuesto que las provocaciones que coloca el autor en este texto podrían romper con la lógica de cómo es que entendemos la manera en la que convivimos unas personas con otras, la forma en la que hemos aprendido que se toman decisiones en espacios colectivos, pero si tenemos la capacidad de romper nuestras propias barreras y de aferrarnos a lo que ya sabemos y damos por hecho, descubriremos en el horizonte una serie de aprendizajes muy ricos, porque me pareció a mí sumamente extraordinario que en el texto el maestro Ávila iniciara con una provocación para despegarnos de la perspectiva occidental cuando se trata de pensar en las comunidades indígenas y de que no tratemos de forzar, de meter en el entendimiento de lo que para nuestra cotidianidad es vivir en colectivo. En el recorrido de este texto hace una revisión exhaustiva de las diversas formas de organización de las propias comunidades, es decir, cuando decimos comunidades hay que decirlo en plural, porque no son lo mismo ni se organizan de forma idéntica, no nada más porque en nuestro estado coexisten diversos grupos étnicos, sino porque al interior de un mismo grupo étnico la forma en la que están constituidas las comunidades también es diversa. A través de los diferentes espacios colectivos como barrios o algunos otros tipos de asentamientos. Entonces, vaya que el detenimiento y la profundidad con la que el maestro ha descrito a través de este texto las diferentes posibilidades de configuraciones de las comunidades, el espacio geográfico que ocupan, pero también el sistema de cargos que suceden ahí adentro, que comparte además de una forma clara y asequible para cualquier persona, le convierte no nada más en un texto de consulta para construir y reconstruir saberes, sino también incluso como una serie de narraciones de verdad que se pueden leer por puro placer. Es claro que en este texto se narra un conocimiento muy profundo que se ha construido al paso del tiempo y al paso del trabajo en campo, pero también del trabajo que el maestro ha hecho en escritorio y de referentes de algunos otros autores, pero sobre todo es
es fantástico encontrar que un investigador le ponga tanta pasión a hacerse de saberes empíricos desde la propia sensibilidad, desde la propia experiencia vivida en el campo. De lo que más puedo destacar en cuanto al contenido del propio libro tiene que ver con que en la construcción de las dinámicas de cargos y de el entendimiento de las autoridades al interior de las comunidades, se está frente a la idea de las autoridades como personas que prestan servicios, de el acceso a una posición de autoridad como la oportunidad de servirle de manera gratuita y con toda la disposición de todas las herramientas personales en beneficio de una comunidad. De ahí que además estos espacios sean ocupados más o menos en proporción del 10% de las personas que integran una comunidad formen parte de estos sistemas de autoridades. Y en ese sentido, todos y todas estén vigilando de manera permanente el desempeño de aquellas personas que les sirven y acompañando esos esfuerzos. Me encantaría que nuestro sistema democrático, como lo conocemos y como lo vivimos, tendiera hacia ese tipo de prácticas donde el servicio público es fundamentalmente servicio, donde la estructura de los cargos dependan de los ascensos, promociones y remociones absolutamente de la voluntad y de la vigilancia de la población a la que se deben. Y sobre todo de reconocer y de colocar a la máxima autoridad de las comunidades, que son las asambleas, en un plano de horizontalidad con las instituciones para reconocer toda esa potencia, toda esa estructura y toda esa organización compleja constituida por pesos y contrapesos para la toma de decisiones. No nada más como organizaciones que en colectivo procuran el desarrollo de fiestas tradicionales o de ritos que tienen simbolismos religiosos o culturales, sino como de verdad un sistema político bien organizado, bien estructurado, dinámico permanentemente y en procesos de perfeccionamiento que nunca se detienen. Como ya decía la maestra Laura, hay mucho que nuestras democracias actuales podríamos aprender y ojalá deseáramos aprender de la dinámica en la que se organizan las comunidades indígenas y todo ese tiempo de aprendizaje que el maestro generosamente nos abrevia en este libro que es muy cortito, pero muy profundo, de lectura muy ágil, nos permite aspirar a las personas que estamos en el servicio público a asumir el desafío de servir pensando en la colectividad y no en el individuo, tal y como nos lo proponen, tal y como ya lo hacen las comunidades. Hay muchísimo más que compartir y que comentar, hay mucho más de qué admirarnos gracias a este texto, pero no quisiera abusar del uso de la voz y únicamente cerraría señalando que en el cumplimiento de los fines institucionales del CEPAC, con toda la intención de que estos fines se desarrollen desde una perspectiva de derechos humanos, propiciando la inclusión libre de todas las personas sin discriminación e impulsando la participación y la representación de todos los grupos prioritarios en el Estado, el CEPAC ha tenido la fortuna de compartir este texto para que todos y todas conozcamos de una manera profunda, respetuosa y muy pertinente, muy amigable, y que tengamos más razones para sentir este orgullo por las comunidades indígenas de nuestro estado. Quiero agradecer especialmente, por supuesto, al maestro Ávila por este trabajo, a mi compañero y compañera de la Comisión Temporal de Inclusión, a la maestra Zelandia Borges, al doctor Adán Nieto, por ser cómplices de todos los trabajos que se han estado realizando
en torno a los pueblos y comunidades indígenas y sobre todo por todos los que vamos a seguir realizando de la mano del maestro Agustín, pero especialmente agradecerle el liderazgo a nuestra presidenta, la maestra Laurelena Fonseca Leal, porque ella es la punta de lanza y este trabajo es la punta de lanza para que no nada más como institución, sino como personas, quienes colaboramos en este consejo, acompañemos el compromiso que la maestra Laura ha tenido desde el primer día que yo llegué a la consejería de visibilizar, promover y reconocer los derechos político-electorales de los pueblos, las comunidades y las personas indígenas. Muchas gracias por tu esfuerzo y por todo tu trabajo y sobre todo por tu ejemplo, maestra. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar en voz del propio autor sus comentarios acerca de esta obra, Estructura, Mecánica y Dinámica de la Autoridad Indígena, el mandato de las asambleas comunitarias. Maestro Agustín, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Realmente tengo que agradecer la distinción, la invitación y el haber llegado a buen puerto al final. Digo, hay frutos y creo que eso siempre es para todos bienvenido, siempre para todos es importante. Así que hay alguna síntesis de ideas principales, invitando tal vez a la lectura, a la discusión, y no sin antes destacar que entre lo que se ha comentado hay una idea que realmente es muy importante, me permiten un momento, en el sentido de que lo que muestran estas comunidades es un ejemplo, es una lección para la sociedad nacional, para la sociedad estatal, más aún en tiempos de crisis, porque este tipo de organización tiene que ver con la crisis permanente, tiene que ver con las seguridades de vivir en comunidad. Imagínense todo lo que han pasado, siempre discriminados, siempre aislados, siempre marginados, siempre utilizados. O sea, uno ve las historias comunitarias, bueno, en la revolución, en los levantamientos, siempre eran las víctimas colaterales. Entonces, bueno, la única manera de defenderse, de sobrevivir, fue consolidando este sentido de la colectividad como un principio de subsistencia, como un principio de reproducción. Entonces, bueno, ustedes han llamado la atención de algo que realmente es, ojalá se le dé una proyección a esto, porque hace un momento justamente me comentaba con una persona, me decían, bueno, es que después de conocer esto, pues en una comunidad no te pueden tapar el estacionamiento de tu casa, ¿verdad? Porque lo sancionan. O se puede estacionar alguien en tercera fila, no es por poner un ejemplo, o puede circular de noche sin luces. Dice, como aquí. Le digo, exactamente. Creo que en el buen sentido el control social es parte de la convivencia. Es un elemento de la convivencia. Entonces, todo está armado para la buena convivencia. Por eso la justicia indígena no es punitiva, no va por el endurecimiento de penas, como va el sistema, digamos, penal, sino que va por la conciliación y reparación del daño. Entonces, en el fondo, con esto entramos a un elemento que es fundamental en el texto y en la propuesta. Las comunidades tienen una lógica propia, una lógica respetable y una lógica que es un derecho, porque la legislación así lo establece. En ese sentido, se hace una recapitulación de lo que establece la legislación potosina al respecto, que es, dicho sea de paso, como ya se dijo, una legislación pionera y de avanzada. Y cuando digo pionera y de avanzada, pues yo creo que este texto, este trabajo que expresa la voluntad política del CEPAC, que no en todos los estados se tiene, va a ser un trabajo pionero que va a no solo a dar de qué hablar, sino que va a ser un modelo que van a retomar en muchos estados, se los aseguro. Y en ese sentido, parte de que estemos aquí tiene que ver con la voluntad política
por supuesto, de la presidenta del CEPAC, pero de todo el CEPAC, porque esto fue aprobado por todo el CEPAC. No es una decisión personal, es institucional. Y en este caso, la institución ha estado a la altura de las circunstancias. Y por ello, por lo menos esta administración, va a trascender por varios motivos, por varios resultados, pero entre otros, por haber dado las facilidades para que este trabajo se hiciera. Así que ahora yo los felicito a ustedes. Bien. ¿Cuál es la idea central del trabajo que proponemos aquí? Miren, la idea central tiene que ver con el hecho de que si algo caracteriza en materia indígena a la sociedad mexicana es la profunda ignorancia que hay al respecto. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos 200 años de que nos han educado bajo la idea de que todos somos iguales, cuando en realidad todos sabemos que eso es un postulado, pero no una realidad. Las diferencias, sobre todo culturales, han subsistido, y este no es un fenómeno de México, es un fenómeno mundial. Durante un largo tiempo se trató de homogeneizar a la población y todas las culturas volvieron a aparecer en todos lados. Ahora hasta los bretones, los catalanes, los vascos, por poner algunos ejemplos, reivindican su cultura, su lengua y una parte de sus costumbres, y reivindicar la cultura no quiere decir negar lo demás, simplemente decir aquí hay una parte que es propia, respeto y punto, y adelante. Bien, en ese sentido, esta propuesta en el fondo es muy simple, es plantear que para que haya una autoadscripción indígena calificada con garantías, la decisión y la definición tiene que quedar en manos de la maquinaria comunitaria, porque también creo que eso es de lo que han dicho muy importante. No es un individuo, es un sistema, hay una maquinaria. Y en la medida en que la maquinaria y su lógica manejen esto, va a haber garantías, así como hay garantías de que los trabajos se cumplan. Esas garantías que permiten entender que hoy las comunidades tengan una serie de servicios y logros. Por ejemplo, a principios del siglo XX, las comunidades indígenas ocupaban el 6-7% de la tierra. Hoy ocupan del 50% hasta casi el 80% de la tierra en varios municipios. Pero esto no es porque se la regalaron o les cayó del cielo, lucharon por ello. Y es un apartado realmente fascinante de una historia que hay que hacer, que son los milicianos indígenas potosinos, que son algo totalmente fuera de serie. Resumo, ellos lograron una negociación que les permitió aliarse con el gobierno federal, combatir a las distintas rebeliones, entre otras la cristera, a la que derrotaron a domicilio, y a cambio consiguieron tierras de buena calidad y nunca fueron desarmados, es decir, conservan dos cosas muy importantes. Uno, el no tener un mando militar encima, y dos, el derecho a portar sus armas como excombatientes. Fíjense que cuando los cristeros empiezan a rendir, todos se quieren rendir con los potosinos, porque saben que los potosinos no fusilan, no son desalmados, eran gente que cumplía con su misión y de manera inteligente. Entonces, bueno, hay una historia, les digo, fascinante por hacer y rehacer. Pero bien, entonces vayamos al grano. ¿Qué es lo que caracteriza eso que podríamos llamar la ciudadanía indígena? ¿Y qué es lo que tendría que entrar en juego para ocuparse de la autoadscripción? Miren, en la sociedad, en el ciudadano ordinario, ¿qué necesita para poder votar y ser votado? Tener una edad, tener su credencial de elector, estar inscrito en el padrón y ya, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, un modo honesto de vivir. Claro, si se lo pueden comprobar.
Claro, lo que sea que signifique. Bien, en la sociedad indígena, en las comunidades indígenas más específicamente, la ciudadanía no se adquiere simplemente por identidad, porque yo me creo, yo soy, sino se adquiere con base en la participación y en el cumplimiento de compromisos, que esos se expresan en la existencia de distintas instituciones que tienen una característica en común. Todas generan obligaciones y trabajos no remunerados. Claro, en este sentido, la verdad es que las comunidades tienen como 200 años de estar violando la Constitución, porque el artículo 5 establece que nadie puede ser obligado a prestar un trabajo sin la remuneración correspondiente, y bueno, violan la Constitución. Entonces, claro, en San Luis Potosí encontramos una fórmula para dejar a un lado eso que fue decir, se toma como pago de impuestos. Y así ya no están violando la ley. Pero las faenas, ¿ustedes han oído hablar de las faenas? ¿Saben lo que es? Aquí se le llama faenas, en el norte fatigas, en el sur Oaxaca, todo eso, tequio. Y es un trabajo gratuito en favor y en beneficio de la comunidad y en correspondencia con los mandatos de la asamblea o de las asambleas. Bueno, claro, cuando se dice voluntario, bueno, es como dicen en las comunidades, aquí es trabajo voluntario de a huevo, o sea que en ese sentido es voluntario, pero bueno, finalmente hay un trabajo en beneficio de la comunidad y es el soporte, el sostén, y lo ha sido históricamente las comunidades. Miren, uno ve la historia, ¿cómo tuvieron camino? Con faenas. ¿Cómo tuvieron escuela? Con faenas. Cargaron al lomo cemento, varillas, materiales, todo lo que... Y así se han construido las comunidades, así existen. Por tanto, el valor que tienes es tan grande que alguien decía que si no fuera por la faena, las comunidades indígenas o los indígenas no serían indígenas, serían solo indigentes, no tendrían nada. Pero hay otra institución que es el sistema también semejante, que es el sistema de cargos. ¿Qué es el sistema de cargos? El sistema de cargos es la existencia de una serie de oficios en beneficio de la comunidad que cada miembro de la comunidad tiene que cumplir cuando se le manda. Es además un sistema muy interesante porque es, en general, claro, hay variantes, pero es escalafonario. La gente empieza desde el nivel más bajo como aprendiz para ver cómo se hace. Va subiendo, ¿y quién llega hasta el nivel más alto? Los que ya tienen experiencia, los que están probados, los que ya demostraron que trabajan correctamente. Y claro, también a veces ponen a gente para castigarlos. No querías cooperar, ahora cooperas voluntariamente como dije hace un rato. Entonces, ese es el escalafón permite que la gente llegue al cargo superior ya con experiencia, no sin saber ni qué está haciendo. Eso no es secundario, son normalmente cargos desde la colonia anuales. Por eso se les llaman añeros a los miembros del sistema de cargos. Es por un año, claro, pueden en su caso pedirles más, pero pues la gente dice no más, por favor. O sea, también es cierto, la gente le huye a los cargos porque cuando tienen cargos principales, pues vas a atender a su familia, vas a atender sus asuntos personales porque tiene que, a cualquier hora lo llaman, o sea, el gobierno, el gobierno comunitario, así es. Y en ese sentido además es muy curioso. Esto es lo que había en la República de Indios. O sea, hay una persistencia de los principios de la matriz organizadora, ¿no? Y así por el estilo. Hay cooperaciones, hay acciones, hay comités y todos funcionan con base en el trabajo, el servicio gratuito. En las comunidades tienen un nombre muy bonito. Aquí en San Luis le dicen el servicio público.
nos toca el servicio público. Bueno, entonces, esos son los pilares de este sistema, por eso funcionan, por eso tienen capacidad para remover montañas incluso, ¿no? Y entonces, la idea principal es que, con base en esa ciudadanía, que es, si tú cooperas, si tú colaboras, si tú participas, tienes derecho a votar y ser votado. Es decir, no hay derechos sin obligaciones, como tampoco hay obligaciones sin derechos. Y entonces, esto permite pues y establece que no solo dices, me nombras candidato y ahí nos vemos, ¿no? Ya que gane, no tengo por qué regresar. No. Al que nombran para un cargo, lo nombran para cumplir con un compromiso. Y será evaluado. Por eso bajo este sistema de cargos en las comunidades, la revisión de mandato es muy común. Si alguien no cumple, no necesita ni mucho trámite burocrático. La Asamblea dice, para abajo, ¿no? Y es removida la persona por lo que sea, ¿no? Porque se enfermó, porque de plano se equivocó, o abusó, o lo que sea. Fíjense que en algún momento en una comunidad que estábamos preguntando, oigan, ¿y los criterios para nombrar? Bueno, sí, que cumplan con esto, que tengan experiencia, todo eso. Y en una comunidad nos dijeron, y también que cuando hablen, no golpeen con las palabras. Un criterio para elegir una autoridad. Y yo les digo, ¿por qué? Pues porque su papel principal es conciliar, resolver. Y alguien que golpea con las palabras, pues, no funciona. Entonces, estas serían las mecánicas. Por tanto, no solo sería quién elige, sino que él es el aparato de la comunidad el que elige. Y no solo elige, sino establece un compromiso. La elección es un compromiso, es una obligación moral, política, comunitaria, y que tiene que ver con la reproducción y con el bienestar común. Bueno, esos son la manera como funcionan. Hay altas y bajas, hay buenos momentos, malos momentos, hay fallas, hay errores, como en todo organismo humano, pero en general, finalmente, es una matriz que sigue funcionando. A mí me llamó la atención en varios municipios, digamos, pongo el caso de Tampamolón, nada más por decir uno, donde ya hay colonias urbanas que son comunidades, es gente que son jornaleros y que no tienen tierra, pero funcionan como comunidad, aunque sea una colonia urbana. Entonces, esa parte es, porque en el fondo, ¿por qué se reproduce? ¿Por qué se repite? ¿Por qué se mantiene? Pues porque es funcional, porque resuelve, porque es útil, ¿no? Y bueno, y déjenme concluir con un elemento que es fundamental para entender el proceso. Cuando se dice el mandato de las asambleas comunitarias, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos al hecho de que en las comunidades, cuando alguien es nombrado para un cargo, no es para que proceda como quiera, como Dios lo debe entender o como sus intereses le manden, es para que proceda en función del mandato de la asamblea. Es decir, a alguien se le nombra autoridad para que implemente el mandato de la asamblea, no para que los dirija. La asamblea ya determinó qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Necesitan un operador para cumplir con ese mandato, y eso también le da otro sentido, otro vuelco a toda la cuestión. Entonces, al final, la idea es que esa lógica sea la que se pueda implementar para garantizar pues derechos políticos realmente negados hasta hoy. Si nosotros vemos la legislatura actual, ¿cuántos indígenas legisladores tiene titulares? Ni uno. Y la población indígena, de acuerdo con el conteo de INEGI de población,
del 2015 establece que en San Luis Potosí el 23.2% de la población se reconoce como indígena, casi la cuarta parte de la población del estado, y no tienen ningún espacio. O sea, la verdad que ahí sí, no es que haya subrepresentación, no hay. Y en ese sentido, el papel del CEPAC es fundamental, ¿no? Y yo creo que, y ya nada más para terminar, porque a mí si me dejan, me los tengo aquí hasta mañana, es que el asunto no solo es la propuesta, es cómo implementarlo, cómo implementarla. Yo creo que hay alternativas, hay vías, hay caminos inmediatos y que ojalá el CEPAC no quite el dedo del renglón. Yo creo que es posible, porque en el fondo, buena parte de este libro lo que da son la información necesaria para darle viabilidad y validez a lo que se dice. Lo que se dice en realidad es muy simple. Hay otra mecánica, otra lógica, tómenla en cuenta, esta puede dar garantías, y todo viene con los elementos para demostrar que así es, porque déjenme comentarles que en el pasado fui delegado del Instituto Nacional Indigenista en varios estados, también estuve como a cargo de Procuración de Justicia, de Organización y Capacitación a nivel nacional, y la verdad que la tarea más difícil para mí siempre era explicarle a las otras dependencias, a los gobernadores, y etcétera, etcétera, que los indígenas estaban organizados, porque uno veía el manual de operación de cualquier programa y decía, vamos a organizarlos. Por favor, ¿cuál vamos a organizarlos? Y lo mismo ocurría con los grupos de izquierda y los grupos religiosos. Siempre los grupos de izquierda decían, no, vamos a democratizar a los indígenas, que haya orden del día y escrutadores. O sea, por el estilo. Entonces, bueno, esta es la parte que realmente cuesta mucho trabajo entender a instituciones, organismos, y esa también sería, yo creo que una tarea con la que está cumpliendo muy bien el CEPAC, de abrir brecha, así de fuerte. El CEPAC está abriendo brecha en esta materia, y por supuesto que yo por lo menos le reconozco plenamente ese esfuerzo y que lo está logrando. Así que, pues les digo, hay que seguir adelante y estaremos, por supuesto, de su lado y apoyando modestamente todas sus decisiones y esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, maestro Agustín, por su intervención, por esta rica explicación que seguramente nos deja con ganas de seguir escuchando y profundizando en algunas cuestiones. A continuación vamos a abrir el espacio para una serie de intercambio de preguntas y respuestas para propiciar el diálogo y para seguir conversando en torno a los conceptos que nos acercas a través de este libro. El consejero Adán Nieto, la consejera Zelandia Borges han preparado algunas preguntas, algunos comentarios acerca del texto, y estamos recogiendo también opiniones y preguntas del público que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Así que antes de arrancar con las preguntas, te voy a compartir, maestro, unos saludos que te están enviando las personas que están siguiendo la transmisión desde Tamazunchale, los consejeros indígenas del INDEPI. Alma Cervantes envía una felicitación, el arqueólogo Guillermo Aguja te envía también saludos y un abrazo desde la Huasteca, y están ya preguntando si el libro está digital. Hemos comentado que sí, que está disponible en la página de CEPAC para su descarga completamente gratuita. Y con todos estos saludos y envío de abrazos y buenas vibras, arrancamos con las preguntas. Selen, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia del maestro Agustín, que con gusto aceptó participar en la presentación de este libro que elaboró
a solicitud del organismo electoral a través del convenio que se estableció gracias a los esfuerzos de la consejera presidenta de este organismo electoral y de las diversas áreas del organismo también que intervinieron en estos trabajos, así como de los compañeros, consejeras y consejeros que me acompañan en el Pleno. Bueno, aquí fíjense que esta obra, así como lo comentaba mi compañera Graciela, es muy sencilla de leer y nos ayuda a resolver ciertas dudas. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la elaboración de los lineamientos en materia indígena para la participación de personas indígenas durante el proceso electoral, nos preguntábamos cómo podemos garantizar que las personas que sean designadas por los partidos políticos para ser candidatos realmente sean personas pertenecientes a las comunidades, porque como también ya se manifestaba, todo esto tenía que ver con que no hablamos de una autoadscripción porque el derecho es de la comunidad a ser representada, no de las personas en sí, sino de la comunidad y de sus intereses. Entonces, nosotros nos preguntábamos eso, ¿cómo se puede garantizar que las personas que lleguen a los ayuntamientos, al gobierno del estado, al Congreso, sean realmente personas pertenecientes a una comunidad? Y de ahí nos fuimos a una sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, que fue un recurso de apelación en el año 2017, en donde empiezan a hablar de la autoadscripción calificada, en donde ellos señalan que para que puedan ser candidatas y candidatos personas de las comunidades indígenas, deben demostrar ese vínculo con la comunidad, en el entendido de que, insisto, son los intereses de la comunidad los que son representados en los órganos de gobierno. Y aquí lo que nosotros comentábamos con el maestro Agustín era quiénes pueden o quiénes deben reconocer esa pertenencia de las personas a las comunidades indígenas. Esto porque, pues bueno, durante los procesos electorales en donde han sido electas personas que afirman su autoadscripción indígena, han presentado pues diversos documentos quizá para acreditar esta calidad, y en la propia sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se especifica que se les puede reconocer como miembros de una comunidad indígena cuando acreditan ciertas cuestiones. Nosotros nos preguntábamos, ¿y realmente el Tribunal Electoral puede decir qué debe reconocerse a una persona para considerarse indígena, perteneciente a una comunidad? Que es algo que comenta aquí el maestro Agustín Ávila al inicio de este libro, y donde señala también esta cuestión de la necesidad que tenemos siempre al momento de regular, legislar, resolver asuntos, de tratar de imponer. Consideramos, bueno, nosotros en ese momento cuando teníamos la plática decíamos, bueno, es que nosotros no podemos intervenir ni decir por qué razones las personas de una comunidad deben ser reconocidas como tales en su comunidad. En todo caso, las comunidades tendrían que determinar por qué razón lo reconozco como candidato, como persona con vínculos a la comunidad y pueda ser el candidato. Y en ese sentido lo que nos dice el maestro Agustín Ávila serían las asambleas, que fue lo que nosotros al final establecimos en los lineamientos que habíamos aprobado para el desarrollo del proceso electoral, a efecto de garantizar que las personas que fueran candidatas pudieran finalmente ser personas que, como lo dijo también el maestro, también como lo comentó mi compañera Graciela, son designadas para servir a la comunidad, ¿sí? El hecho de que sean personas designadas desde la comunidad para ser candidatas y después ocupar un cargo en un órgano de gobierno implica que van a llegar para obedecer el mandato de sus asambleas. No van a llegar a servirse de un cargo, sino a tener un cargo para servir. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. El hecho de que, pues comúnmente, no nada más en San Luis Potosí, se establezcan este tipo de cuotas para las personas pertenecientes a comunidades indígenas. Derivado de ello, como ustedes saben, se ha hecho, pues, bueno, se ha manifestado por diversas candidatas, candidatos ser integrantes quizá de comunidades indígenas cuando en realidad no lo son. Y eso no les garantiza que las personas que lleguen, en su caso, a los órganos de gobierno puedan realmente cumplir con el mandato de una asamblea. Así que bueno, yo le quisiera preguntar al doctor, ¿cómo ve la situación referente a que el propio Tribunal Electoral trata de insertar situaciones específicas para que las comunidades desde sus mandatos puedan determinar que una persona es o no, o está vinculada o no a una comunidad?
Esa sería mi primera pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, yo creo que no quisiera dar una respuesta en automático porque es una pregunta compleja que en el fondo nos remite a ubicar algo que es importante. Todos los cambios legales, legislativos, son un proceso. Entonces, no hay de una vez y para siempre. Son evaluaciones, aprendizajes. Y en ese sentido, la etapa en la que se insertaba el tribunal, pues ya bastante hizo con establecer la autoacción indígena calificada, y por supuesto que ahí faltó el conocimiento preciso de cómo funciona la sociedad indígena para ir más lejos. Y bueno, la experiencia ha demostrado que no fue suficiente eso, que la usurpación de candidaturas, como dicen en el fútbol, que los cachirules estuvieron a la orden del día. Bien, entonces, más bien, y en ese sentido, si lo tomamos como una etapa, yo creo que justamente el cambio de etapa hacia algo superior tiene que ver con lo que ahora ustedes están planteando. Ustedes están representando ese cambio de etapa. Y por eso tienen el gran reto de cómo implementar. Y que tampoco es fácil, pues, pero porque hay muchos pendientes. ¿Cómo se convocan las comunidades para que se pongan de acuerdo? Ese es un asunto que hay que resolver. Pero lo que es cierto es que lo que planteó el tribunal en su momento, en realidad, pues, creo que no le correspondía del todo. Y no le correspondía del todo, sobre todo si tomamos en consideración la legislación en la materia que hay en San Luis Potosí. Y aquí quisiera remitirnos a un elemento que es crucial. Miren, a ver, déjenme ver si lo traigo aquí a la mano. La tesis de la Suprema Corte. ¿Sí la tiene? Bueno, hay una tesis de la Suprema Corte en materia de la reforma indígena que establece una definición de lo más importante y trascendente. Dice que, ustedes recordarán que la reforma del 2001 no tuvo ley reglamentaria y más bien transfirió a los estados la competencia para definir los términos de la autonomía, todo eso. Por tanto, estas definiciones le corresponden más al Estado que a la Federación. La Federación los delegó. Y esta tesis, no se la voy a leer toda, pero básicamente lo que dice es que el principio, dice, la reforma federal en materia indígena no es techo, sino piso. Los derechos pueden ser ampliados. Veamos lo que la letra dice: derechos de los indígenas, de los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden ser ampliados por las legislaturas locales dentro del marco de aquella. El artículo 1 de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones en que ella misma establece, de lo que se deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales. Sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación. Y en ese sentido, yo creo que aquí esto nos lleva a un cambio en la mecánica legislativa en materia indígena. No olvidemos que normalmente ha habido un principio en el sentido que ninguna definición estatal puede estar por encima de la Constitución Federal. Pero aquí se cambió la mecánica. Y hoy, de acuerdo con esta tesis, a nivel local, en materia indígena, pueden otorgarse derechos por encima de los que se dieron a nivel federal. Esta tesis fue la que usamos aquí en San Luis Potosí cuando hicimos la reforma del artículo 9, porque había visos de controversia constitucional, lo cual a los legisladores de todos los partidos les
aterraba. Entonces, esta tesis de la Suprema Corte fue uno de los argumentos en favor de que se podía declarar como sujetos de derecho público y personalidad jurídica y patrimonio propio para las comunidades sin incurrir en violaciones a la constitucionales, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva es que podríamos pensar que el tribunal se excedió, y en el fondo también ahí, con la experiencia que ustedes están teniendo, habría que capacitar a los funcionarios de algunas áreas, porque, híjole, yo menciono cómo en algún momento se concede aquí en San Luis un amparo bajo el argumento de que los que están en contra del amparo no presentaron el sello de la asamblea comunitaria. ¿Y cuál es el problema? Que eso no existe. No hay sello de la asamblea comunitaria. Hay sello de la autoridad. Pero ya lo dijo el tribunal. Así que entonces también a ellos hay que capacitarlos en algunos aspectos. ¿Por qué? Entonces, estamos en una etapa donde el conocimiento real y el análisis, la evaluación de lo que ha funcionado y lo que no, es medular para avanzar. No sé si contesté a la pregunta. Gracias. Bueno, antes de pasar a la siguiente, maestro, te extendemos saludos desde las personas que nos están siguiendo, desde el estado de Guerrero. Comentan del Instituto Estatal de Guerrero que es muy interesante este estudio, también quisieran tener acceso a él. Y Patricia Torres Mejía te agradece por recordarnos lo mucho que todavía tenemos que aprender sobre las formas de gobierno participativas y el interés colectivo por sobre el individual. Pasamos al siguiente planteamiento de mi compañero, el doctor Adán Nieto, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues unirme también al reconocimiento por la trascendencia del trabajo, de los contenidos de este texto. Por supuesto también agradecer la presencia del maestro que viene aquí a platicar con nosotros sobre el tema. También, por supuesto, agradecer la presencia de quienes aquí nos acompañan y por quienes nos siguen en la transmisión a través de redes sociales y de la página del Consejo. Pues este reconocimiento implica no solamente ese respaldo del trabajo realizado, sino también un reconocimiento en el otro sentido de saber que entre más revisamos nos damos cuenta de la cantidad de información que nos falta, y no solamente la información que va saliendo cada vez más, sino la comprensión de la misma de una forma más integral. Entonces, estas cuestiones sobre capacitación a las autoridades o incluso también de mayor difusión de esta información entre la ciudadanía es una tarea esencial en la que estamos trabajando, y por supuesto que este texto, como lo menciona el maestro, da de qué hablar, y por lo mismo tengo aquí un par de comentarios para continuar con esta conversación. Me llamó mucho la atención, tanto en el texto como en la mención que hace un momento, de esta comparación del concepto de República de Indios, tan utilizado y tan estudiado en la historia colonial virreinal e incluso en la historiografía actual. Menciona en el texto que hay muchos rasgos semejantes. Todavía estamos hablando de que, bueno, incluso en las épocas previas a la independencia, estamos hablando hace más de 2 años, y si tomamos en cuenta los 3 siglos de colonialismo, pues entonces son muchos años en lo que esta estructura parecería inmóvil. Entonces quisiera preguntarle, más allá de las semejanzas que pueden ser todavía identificadas, ¿qué diferencias podemos encontrar ahora después de tantos años que nos permitan comprender mejor la estructura de las autoridades y la estructura de la organización política en las comunidades, que nos permita alejarnos de ese estereotipo que se ha hecho incluso en estudios actuales sobre esa visión de que las autoridades indígenas tienden a ser tradicionales e irregulares,
indefinidas incluso. ¿Qué rasgos hay de diferencia para entender mejor que, a diferencia de hace muchas décadas, bien, en la época de inicios de la independencia, o incluso en la época colonial, pues el concepto de democracia, aunque existía, pues no era uno de los más defendidos. El concepto de derechos humanos, pues no existía como tal. Ahora, en pleno siglo XXI, y con la promoción de estas formas de organización, tanto desde la perspectiva de los derechos humanos, de la democracia, ¿qué elementos encontramos de diferencia para actualizarnos en la forma en que comprendemos o que queremos entender la estructura y funcionamiento de las autoridades indígenas? Esa sería mi pregunta inicial. Gracias, maestro. Bien, híjole, yo daría dos distintos tipos de respuesta, ¿no? Una que me hace recordar la discusión a propósito de las comunidades indígenas de los peruanos, donde también las comunidades en Bolivia, en buena parte de Sudamérica y Guatemala, no se diga, tienen una presencia y una fuerza significativa. Entonces, la discusión entre los peruanos era de si las comunidades indígenas eran una reliquia. Y la pregunta es muy buena. Finalmente, parte del final de la discusión fue decir sí, son una reliquia, pero son una reliquia con futuro. Creo que eso es algo que hay que pensarlo. Por otro lado, y a propósito de la República de Indios, hay que señalar que realmente durante los últimos 30 años ha aparecido lo que se llama la nueva filología, que son los estudios de etnohistoria, que empiezan a cuestionar la leyenda negra de la conquista, de que a la llegada de Hernán Cortés todo acabó, las epidemias nada quedó en pie. Y esta nueva filología es muy interesante porque ya no es un superespecialista que sabe todo, sino ahora se conjugan distintas disciplinas, historiadores del arte, especialistas en códices, especialistas en dibujos, en todo, para ir conjuntamente sacando conclusiones. Y lo más importante es que son estudios que están recuperando todos los documentos escritos en lenguas indígenas, principalmente en náhuatl. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que la otra era la visión colonial y religiosa, la que teníamos, y se está apareciendo una nueva visión que nos dice, a ver, efectivamente hasta hace algunos años pensábamos que la estructura de organización principal de los indígenas, el caso de Mesoamérica y de la zona del centro, era el Calpulli, que era la organización el nivel de organización, y resulta que en el fondo ahora han encontrado que no, que era el Altepet, y el Altepet es una estructura de organización mayor, equivalente a lo que en la historia colonial se puede llamar el señorío o el principado, y que finalmente, cuando se instauran por parte de los conquistadores los pueblos indígenas, en realidad lo que ocurre es que vuelven las estructuras que ya había, se posicionan con otro nombre, pueblos indígenas, y así sucesivamente. ¿Cómo le quieren llamar ahora? Como el juego, ¿no? ¿Qué nombre le pondremos? ¿Municipio? Le ponemos municipio, ¿no? Eso, digamos, es una lógica de cambio que entonces nos lleva a pensar que la continuidad o la reproducción de elementos ha sido mucho mayor de lo que se sospechaba, ¿no? Y también ha habido cambios. Por ejemplo, un cambio fundamental en el siglo XVII es lo que se llamó la revolución de los macehuales. Entre los aztecas, como entre otros, había también jerarquías y nobleza, y unos tenían acceso y otros no.
Pero a partir del siglo XVII, la revolución de los más iguales implica que cualquier más igual puede tener cargo, y cargo superior de gobernador. Porque es la única manera que tienen de sobrevivir. La estructura de la República de Indios tenía dos funciones esenciales. Una, gobernabilidad. Gobernabilidad sin costo, porque tú gobiérnate solo y yo te digo que te gobiernes mientras lo hagas bien, pero no ocupo dinero. Es la dominación indirecta, esa la inició Alejandro Magno. Gracias a esa mecánica de dominación indirecta es que fue el mayor conquistador de la historia. Ya te conquisté, te digo que conserves tus reyes, incluso tus militares, pero yo mando. Pues, vida o muerte. Bien, y la otra cuestión de la filología indígena, la nueva filología, es que también empezó a plantearse el estudio de las lógicas y de los contenidos. Por ejemplo, James Lochar, Los náhuatl después de la conquista, es un trabajo maravilloso. Son varios, está Ángeles Romero Frisi, también con un trabajo, varios, están citados aquí. ¿Qué es lo importante? Pues que se empiezan a decir, bueno, vamos a analizar la familia, pero no solo el concepto español de familia, vamos a analizar cuál es el concepto entre los mixtecos, entre los aztecas, entre estos de familia, de propiedad, de herencia. Entonces, ya las cosas, el conocimiento cambia cuando empiezas a tomar la lógica de ellos para entender cómo se movían, cómo tomaban definiciones. De tal suerte que eso ha arrojado muchas y nuevas luces sobre el asunto. Y el segundo aspecto o función de la República de Indios era pues, que también mediante esa estructura donde daban autonomía, se facilitaba que no había una burocracia para recoger los impuestos. De hecho, era muy fuerte porque el gobernador indígena es responsable de que se recogiera lo acordado de impuestos, y si no, él tenía que empeñar todos sus bienes y perdía todo, y hasta la cárcel iba a dar por no haber sido capaz de generar los impuestos para la corona. Y digo, en ese sentido, por ejemplo, aquí vamos a ver el caso de San Luis, es muy interesante. Se supone que la República de Indios desaparece antes de la Constitución de Cádiz, es decir, antes del siglo XIX. Bien. Resulta que en 1789, ya como quién sabe cuántos años después, y 1800, tenemos grandes rebeliones. La de Juan Santiago, aquel indio medio anarquista de Tamazunchale, que bajo la bandera de la consigna de por el socialismo y contra todos los de pantalón, hizo una de las rebeliones más importantes y trascendentes de la región, porque conjugó a los Pames y a los Tenec, y no solo de San Luis, sino también de Hidalgo. Se necesitaron tropas de Nuevo Santander, los dragones de la Ciudad de México, de Querétaro, de Jalisco, para poder derrotar esas rebeliones. Claro, lo hicieron al estilo pueblos arrasados, ¿no? Pero pero la pregunta es, bueno, se supone que tenían como 80 años o más de haber desaparecido los gobernadores indígenas, ¿cómo es que ahora casi a finales del siglo XIX aparece un gobernador indígena cuando se supone que ya no existen? Entonces, es un poco la bipolaridad en la que se ha estado, donde al final es un problema de correlación de fuerzas. Y en el fondo lo que no sobrevive la República de Indios como tal, sobrevive la matriz de un sistema de organización que es funcional, que les permite defenderse, que les permite reproducirse, que les permite garantizar un futuro, o buscar un futuro, o trabajar por un futuro común, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Gracias.
Muchas gracias. Con más comentarios de las redes sociales, saludos y agradecimientos para el maestro Agustín Ávila de parte de miembros de la comunidad mixteca baja asentada acá en la capital del estado, de parte de Javier Martínez y Narciso Mendoza López. Pasamos a la siguiente pregunta de Zelandia. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, miren, yo en realidad solo tenía la pregunta que ya comenté. Sin embargo, me gustaría manifestar lo siguiente. Estamos hablando del concepto de autoadscripción calificada para efecto de que puedan registrar candidatos pertenecientes a las comunidades. Esto en un sistema como el nuestro, que es un sistema de partidos políticos. Ahora, existen ya solicitudes de algunas comunidades, de municipios de aquí de San Luis Potosí, en donde se está solicitando que se puedan hacer cambios en el sistema para irnos a un sistema de usos y costumbres, para el caso de elección de autoridades. En el caso de llegar a este cambio de usos y costumbres, continuaríamos hablando de la autoadscripción calificada para las candidaturas, ¿o cuál sería ahí el cambio o cómo operaría? Esa sería mi siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias. Zelandia, la pregunta de los 64,000 pesos, pero bueno, vamos a comentar algo al respecto. Yo creo que todos esos planteamientos hay que verlos con mucho cuidado para no generar cosas que no funcionan o que resultan peor. Digo, es como el caso de la ley de consulta indígena en San Luis. Es tan meticulosa, tan rigurosa, tan ortodoxa, que ya porque le falta una coma, todo se puede venir abajo. Entonces es una ley que termina no funcionando y que termina funcionando en contra de los indígenas. Y así también aquí hay que verlo con cuidado. Yo el planteamiento que haría en torno a esto es, y que además yo creo que es posible, ¿cómo se puede generar una alternativa que no sea excluyente? Porque tú dices, bueno, pues sí, son mayoría y qué bueno que se reconozca, pero ¿y los que no son indígenas qué? O los que no se reconocen como indígenas, pero que son parte del municipio. O sea, yo creo que si se logra generar un mecanismo, una propuesta donde no haya exclusión, la cosa puede avanzar, porque en el fondo, ¿qué es lo que se reivindica? Más democracia. En el fondo lo que hemos visto con este sistema es que es democracia participativa, directa. Entonces, bueno, eso es lo que habría que trabajar, y al momento no hay una estructura hecha, funcionando, que nos pueda decir, a ver, con base en esa estructura podemos vamos a avanzar. Lo más cercano y muy reciente que habría que, o sea, se mira muy bien, pero habría que ir a fondo y evaluar, es los consejeros del INDEPI, que fueron nombrados primero por sus comunidades y después en los municipios. Incluso en un esquema bastante bueno, porque no hay mayoriteos. Lo que tenemos que evitar son los mayoriteos. Donde, por ejemplo, municipios como Tancanwitz, pues hay 2 consejeros, porque hay población Tenec y Nahua. Tampamolón igual, significativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea central es cómo avanzamos de manera no excluyente, fortaleciendo la democracia y el reconocimiento del derecho a la diferencia cultural. Fíjense que hay cosas muy interesantes. Ahorita que hablamos de la República de Indias, me estaba acordando de un fenómeno muy curioso, porque en lo que estudia James Lohar llega
a ver, y Pedro Carrasco también, que el principio de rotación que hay en las comunidades es muy interesante, porque establece que la autoridad se tiene que ir rotando. Entonces, por ejemplo, vemos la comunidad de Tamaletón, está dividida en 3 secciones, y cada sección tiene X número de barrios, pero la primera sección es la que tiene más barrios. Si ahí se resolvieran las cosas, como aquí, numéricamente, pues el poder siempre estaría en la primera sección porque es el que tiene más gente. Pero lo que opera es la rotación. Entonces, si en un periodo le tocó a la primera sección tener a la autoridad, para el siguiente periodo está con la segunda sección y después con la tercera sección y luego regresa a la primera sección. Lo curioso del caso es que ese principio que existía a nivel prehispánico en México, también existe en España y también existe en Roma. Entonces, y bueno, y es muy interesante porque es un principio que permite el derecho a la existencia de las minorías. Si tú eres de la sección 3, que casi no tiene población, o que tiene mucho menos, bueno, te tocará también tener el poder en tu lugar. Entonces, bueno, ¿cómo generar, cómo retomar todos estos elementos para que lo que se implemente no haya exclusión, fortalezca la democracia, reconozca la diferencia cultural? Y porque esto también tiene que ver con lo que iba a comentar del Altépetl. Una de las cosas más sugerentes del Altépetl es que resulta que lo que han estudiado es que el Altépetl no eran grupos de una sola lengua. Podía haber varias lenguas y varias culturas en un Altépetl. Y era muy común. Entonces, la idea de que los indígenas se retraen y no se juntan unos con otros habría que revisarla, ¿no? Que son intolerantes, habría que revisarla. Yo les podría comentar la comunidad de Tanzosop en Aquismón, está formado por Tenec, Pames y hablantes de español. 3 lenguas en una sola comunidad. Entonces, yo creo que es por el lado que habría que trabajar, o sea, para que esto mejore, ¿no? Para que se creen conflictos, ¿no? Perdón, no sé si me alargué. Vamos muy bien con el tiempo todavía y tenemos espacio para algún planteamiento más. Adelante. Muchas gracias nuevamente. Mi última pregunta, y está relacionado por supuesto con estos últimos detalles que comenta, vuelven a los planteamientos originales que había hecho en mi primera intervención. ¿Cómo se está promoviendo, cómo estamos acercándonos a estas maneras de comprensión de todo este tipo de complejidades para deshacernos de estas ideas imprecisas que ponen en términos muy estrictos y muy estereotipados a las características de las autoridades indígenas o las mismas comunidades? Veía en el texto que menciona, hay una frase que me llamó mucho la atención, que entienden la comunidad como una carga compartida. Y eso es un signo de civilización en cualquier lado, en cualquier parte y en muchos momentos históricos. Entonces, ¿cómo alejarnos de esta visión de tener lo desconocido como parte de una realidad demasiado lejana a nosotros? ¿Qué rasgos encontramos en la educación? Eso me quiero referir. También hay una parte en la que señala que ponen una especial atención a la educación. Desde sus modelos y desde sus formas de la vida social, en la educación, ¿qué rasgos encontramos para entender mejor que también tienen prácticas tendientes a reconocer las diferencias culturales, de que no hay intolerancias y de que tampoco hay una negativa, una cerrazón a lo que nosotros ahora llamamos democracia, pero que incluso empieza apenas a difundirse en muchas lenguas? El término de constitución, por ejemplo, que tampoco existía en muchas lenguas.
¿qué dentro de la estructura social, por medio de la educación, se está haciendo para promover esta participación más abierta y con mayores rasgos de igualdad? Esa sería mi pregunta, maestro. Gracias. Pues yo, perdón, pero yo creo que justamente lo que están haciendo ustedes ahora es un super tiro en favor de una educación real, de una educación efectiva. Esto está educando, porque no hay educación al respecto. Sigue privando discriminación, racismo, clasismo, porque históricamente los indios y la cultura indígena son un estorbo para la civilización. Digo, la propuesta central del cardenismo, con todo respeto a mi general, ¿cuál era? Mexicanizar al indio. ¿Qué quiere decir eso? Que deje su cultura. Bueno, eso no pasó ni aquí, ni en Filipinas, ni en 20.000, ni en Rusia, ni en Francia, ni en España, en ningún lugar, ni en Canadá. O sea, las culturas no desaparecieron, se escondieron tal vez, las culturas y las lenguas, pero ahí están, volvieron a aparecer. O sea, se supone que con el socialismo era el fin de las clases y de las diferencias culturales. Se supone que ya no había. Claro que había. Ahí están. Y yo creo que, que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Que hay mucho que hacer porque pues, o sea, las opciones de estudio son muy limitadas. Y habría que generar ahí instrumentos que permitan realmente aprovechar el capital social. Voy a platicar muy brevemente una anécdota que a mí me dejó impactado. Hace 3 o 4 años hicimos un trabajo con los voladores de Tamaletón, no sé si conocen el centro ceremonial. Bueno, me invitaron a hacer el decreto de protección como lugar sagrado, y yo les dije, no, pues mejor yo los enseño a hacer el decreto, y lo hicieron y salió. Pero en el trabajo había primero mucha gente. Llegó un momento que les dije, no, ¿saben qué? Yo así no puedo, definan quiénes, tienen que ser regulares, porque yo no puedo un día con unos, otro día con otros. Y finalmente se formó un grupo, sobre todo de jóvenes, el maestro de niños voladores, otra muchacha, o 3 muchachas. Bueno, había una de las muchachas que había sido había sacado el primer lugar en un premio de ortografía en las escuelas de secundaria. Pero la muchachita hablaba y escribía perfectamente Tenec, náhuatl y español. Y entonces cuando estaban redactando así la propuesta, yo le decía, Ana, por favor, ¿quieres revisar esto? Le digo, ¿tú que estás pensando en 3 lenguas, ¿cuál es la palabra más adecuada? Y el joven que estaba para la Escuela de Niños Voladores, porque el proyecto no era nada más de voladores, era de un centro ceremonial que recuperara música, conocimientos, herbolaria, bueno. Y llega un momento que, bueno, se sale el decreto, no ha servido de mucho porque no ha pasado nada. Por eso la implementación de las definiciones legales es tan importante. Y tiempo después pregunto, ¿y Ana? No, pues no había chamba y se fue al norte, ¿no? O sea, un capital social, con un conocimiento. Yo se los juro que yo le pedía que me revisara, que me corrigiera. Pues no había chamba, se tuvo que ir al norte. El joven que iba a educar a los niños voladores, ¿qué hizo? No, pues que se tuvo que ir al corte de Chile a Sinaloa. Y decir el corte de Chile en Sinaloa, se te atraviesa, porque ahí en Sinaloa a todos los migrantes, a todos los jornaleros, inmediatamente los inducen al consumo de drogas. Entonces muchos regresan adictos. Entonces, bueno, si pensamos en educación, ¿cómo retenemos al capital? La fuga de cerebros, se lo podría llamar de otra manera, ¿no? Y déjenme recordar que había alguien que estaba trabajando sobre los alimentos, lo cual me hizo recordar otro trabajo de hace mucho tiempo que entre los TENEC, que hicieron un análisis bromatológico y todo. Y entonces había una parte muy interesante, porque una parte de la alimentación en Aquismón, los TENEC, es con plantas silvestres,
que la verdolaga, por poner un ejemplo. Entonces, a los niños desde que van caminando en el monte, los enseñan a caminar sin pisar y cuidando lo que puede ser más adelante en caso de ciclón, de sequía, alimento. Entonces, la educación es así. Me acuerdo también que había, en términos de la educación, alrededor de la casa les van marcando círculos. De acuerdo a la edad, de la circunstancia, les amplían el círculo para poderse mover. Entonces, bueno, pero hay muy poco que sabemos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, es como una realidad que manejan discretamente para no entrar en discusión con... Pero ¿cómo no van a entrar en discusión? Todas las historias comunitarias remiten a que en las escuelas, cuando los niños hablaban en lengua indígena, los castigaban poniéndolos al sol, cargando unas piedras con las manos estiradas. Pues claro que ahora, ¿eres indígena? ¿Hablas una lengua? No. Pero entonces, hay una gran complejidad, pero yo creo que, por eso insisto que creo que la historia pone al CEPAC en un lugar muy importante, privilegiado para abonar positivamente a esto. Muchas gracias. Yo quisiera colocar también una muy, muy breve pregunta diagonal petición, ¿no? Como una recomendación en tu experiencia, maestro, sobre cómo desde las instituciones consideras que podemos hacernos de una perspectiva interdisciplinar para construirnos y reconstruirnos estos aprendizajes, porque como lo hemos platicado acá y como se coloca en el propio texto, los resultados los abordamos desde marcos normativos que permiten o prohíben, que abren posibilidades, pero para llegar allá conviene, entiendo, un proceso previo interdisciplinar que nos permita mirar desde varias aristas, no nada más de los requisitos como documentos, de lo que dice o no dice la ley, sino desde toda esta sensibilidad antropológica, sociológica, histórica, incluso cuestiones de salud, ¿no? Salud colectiva. ¿Cómo podríamos, desde las instituciones otra vez, aproximarnos con estas miradas mucho más amplias y que nos permitan también tener presentes todos estos factores para no trastocar a través de normas procesos que son mucho más profundos? Pues, perdón, bueno, a eso se le puede llamar voluntad política, cuando hay. A veces hay, a veces no hay. Pero también yo creo que es, en el caso de, digo, aquí, el caso de varios colegas que tienen ya una experiencia, una visión, un trabajo, pues, sobre todo en el ámbito de la autoridad superior, lo que hay que hacer es generar una política de Estado, porque efectivamente cada dependencia trae su cuento aparte, ¿no? Tiene que haber criterios comunes, o sea, tienen que coordinarse, o sea, sumar, o sea, hacer sinergia y eso es lo que da una política de Estado. Por ejemplo, una política de Estado debe determinar quiénes son los interlocutores, quiénes son los sujetos de atención y cuáles son los modelos de atención concurrentes. Y eso, bueno, pues sí, no solo es deseable, es algo que habría que impulsar y tal vez sea algo que va a acompañar una nueva etapa de legislación, porque al final es el asunto, no basta con nuevas normas y leyes, si no hay manera de implementar su cumplimiento, su eficacia, y esta es la otra parte, que la voluntad y la política institucional de Estado que permitirían avanzar en ese sentido. Pues muchas gracias. Con
con esta reflexión que sin duda nos quedamos de tarea para abordarla en lo inmediato, pensándola a largo plazo, es que agradecemos nuevamente la generosidad de compartirnos tu trabajo, al que no únicamente le has dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo, sino tanto corazón. Queremos agradecerte, quiero insistir en el agradecimiento a mi compañera, a mi compañero de la Comisión Temporal de Inclusión de CEPAC, por supuesto a nuestra presidenta, la maestra Laura Elena Fonseca Leal, y a todas las personas de este consejo que han hecho posible la presentación de este libro, así como a todas las personas que nos han seguido en redes sociales y que se han mantenido fieles desde el principio hasta la conclusión del evento. Para cerrar, queremos hacerte la entrega de un reconocimiento, un agradecimiento por compartirnos generosamente tu trabajo, que ahora está a disposición de toda la ciudadanía. Muchas gracias, maestro Agustín, muchas gracias a todas las personas, gracias por seguirnos en la transmisión y hasta pronto, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.